Descubriendo la Biblia, de Génesis a Apocalipsis con referencias y análisis detallados. La creación del mundo, tal como se relata en el libro de Génesis, es un relato fascinante que establece la relación de Dios con el universo y toda la vida en él. Según la narración bíblica, Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo, estableciendo así el ciclo semanal que todavía reconocemos hoy. Cada elemento de la creación, desde la luz hasta los animales, fue pronunciado bueno por Dios, subrayando su cuidadosa atención al diseño y la armonía de todo lo que existe. El segundo capítulo del Génesis se centra en la creación de Adán y Eva, la primera pareja humana. Dios formó a Adán del polvo de la tierra, y a Eva de una costilla de Adán, estableciendo así una conexión única y profunda entre ellos. Sin embargo, la armonía inicial se vio interrumpida cuando, tentados por la serpiente, Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, introduciendo el pecado en el mundo. La historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, es un estudio sombrío del pecado y sus consecuencias. Caín, el hermano mayor, mató a Abel por celos después de que Dios aceptase el sacrificio de Abel en lugar del suyo. Este acto de violencia marca la primera muerte registrada en la Biblia y subraya la gravedad del pecado. El diluvio universal, como se relata en los capítulos 6 al 9 de Génesis, es un acontecimiento cataclísmico que demuestra el juicio de Dios sobre la maldad humana. Noé, un hombre justo en su generación, fue elegido por Dios para construir un arca y salvar a su familia y a un par de cada especie animal de la inundación. La historia del diluvio termina con el pacto de Dios con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio, un pacto simbolizado por el arco de pacto de Dios, hoy llamado arco iris. La Torre de Babel, relatada en el capítulo 11 de Génesis, es un episodio que muestra la arrogancia humana y la intervención divina. La gente decidió construir una torre que llegase al cielo para hacerse un nombre, un acto de orgullo y desobediencia. En respuesta, Dios confundió sus lenguas, causando su dispersión por toda la tierra. El relato de la Torre de Babel sirve como un recordatorio de que los planes humanos no pueden prevalecer contra la soberanía de Dios. Abraham, una figura clave en la Biblia, es conocido como el padre de la fe. Su vida es un testimonio del poder de la fe y la obediencia a Dios. Las promesas de Dios a Abraham forman la base de muchos pactos divinos que dan forma al curso de la historia bíblica. A pesar de muchas pruebas y tribulaciones, la fe de Abraham nunca flaqueó, y por eso fue grandemente bendecido. Isaac y Jacob, hijo y nieto de Abraham, respectivamente, fueron los portadores de la antorcha de la promesa divina. Isaac, el hijo tan esperado de Abraham y Sara, era una encarnación viva de la promesa de Dios. Jacob, más tarde llamado Israel, fue padre de las 12 tribus de Israel. Sus historias subrayan el legado continuo de la promesa de Dios a través de generaciones. La historia de José en Egipto es una narración de supervivencia, resiliencia y providencia divina. Vendido como esclavo por sus celosos hermanos, José ascendió hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Su papel fundamental en salvar a Egipto y su familia de la hambruna resalta la mano de Dios en la configuración de la historia de Israel. Cuando se trata del Éxodo, Moisés es la figura central. Como libertador de los israelitas de la esclavitud egipcia, Moisés los condujo a través del desierto hacia la tierra prometida. La historia del Éxodo demuestra el poder y la fidelidad de Dios al liberar a su pueblo de la esclavitud. La ley, dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, sirvió de guía para los israelitas. Abarcaba mandamientos, reglas y regulaciones que gobernaban su vida religiosa y social. La ley era un testimonio de la santidad de Dios y del estándar que Él estableció para su pueblo. Sentó las bases para la relación de los israelitas con Dios y entre sí. La conquista de la tierra prometida por los israelitas es una narración fascinante de la fidelidad de Dios a sus promesas. A pesar de los obstáculos y desafíos, Josué lideró al pueblo de Israel a la victoria, demostrando que Dios cumple su palabra. Esta historia inspira confianza en la promesa divina y llama a la obediencia y la fe. Durante la época de los jueces, el pueblo de Israel entró en un ciclo constante de pecado, castigo, arrepentimiento y liberación. Los jueces, elegidos por Dios, guiaron y liberaron a Israel de sus enemigos. Esta etapa de la historia bíblica destaca la misericordia de Dios y la necesidad humana de una dirección divina constante.
David, el rey amado de Israel, dejó un legado poderoso. Aunque imperfecto, su corazón buscaba a Dios y su liderazgo fue fundamental para establecer a Israel como una nación poderosa. Su historia nos enseña sobre la gracia de Dios y nos muestra que incluso los líderes más fuertes necesitan la sabiduría y la orientación de Dios. Los libros de sabiduría y poesía de la Biblia, como Job, Salmos y Proverbios, ofrecen una visión profunda de la vida humana y la relación con Dios. Nos enseñan a enfrentar el sufrimiento, a alabar a Dios en todas las circunstancias y a buscar la sabiduría divina en nuestra vida diaria. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, jugaron un papel crucial en la historia de Israel. Sus profecías y mensajes de Dios revelaron juicio, restauración y esperanza. A través de sus palabras, aprendemos sobre la santidad de Dios, su amor por su pueblo y su plan redentor para la humanidad. Los profetas menores, aunque cortos en longitud, llevan mensajes potentes y relevantes. Estos 12 libros, que van desde Oseas hasta Malaquías, abordan temas como el juicio, la misericordia, el amor de Dios y la restauración. Aunque cada uno fue escrito para una audiencia específica en un tiempo y lugar específicos, su sabiduría y enseñanzas todavía resuenan hoy. El exilio y el retorno es una parte esencial de la historia bíblica, marcando un periodo de prueba y redención para los israelitas. La cautividad babilónica, como se detalla en libros como Esdras, Nehemías y Esther, fue un tiempo de sufrimiento y arrepentimiento, pero también de renovación y esperanza. El regreso a Jerusalén simboliza la fidelidad de Dios y su promesa de restauración. El periodo intertestamentario, a menudo pasado por alto, ofrece un contexto valioso para el Nuevo Testamento. Estos 400 años de silencio de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron un tiempo de cambio político, cultural y religioso. Este periodo sentó las bases para la llegada del Mesías, proporcionando un trasfondo para los eventos del Nuevo Testamento. El nacimiento de Jesús, contado en los Evangelios de Mateo y Lucas, es una historia que ha capturado la imaginación y los corazones de las personas durante siglos. Este evento milagroso, que incluye la anunciación del ángel, la Virgen María dando a luz en un pesebre y la adoración de los pastores y los magos, es el comienzo del cumplimiento de las antiguas profecías sobre el Salvador del mundo. La vida y el ministerio de Jesús, como se relata en los 4 Evangelios, es el núcleo del cristianismo. Desde su bautismo hasta sus enseñanzas, milagros y encuentros con una variedad de personas, cada evento revela su amor, gracia y verdad. A través de sus acciones y palabras, Jesús mostró el camino a una vida de fe, amor y servicio. La muerte y resurrección de Jesús son eventos cruciales en la fe cristiana. La crucifixión representa el sacrificio supremo de Jesús por la humanidad y su resurrección simboliza la victoria sobre la muerte y el pecado. Estos sucesos subrayan la promesa de vida eterna para aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador personal. Los Hechos de los Apóstoles relatan la fundación de la Iglesia y la expansión del Evangelio. Este libro histórico de la Biblia describe cómo los seguidores de Jesús, movidos por el Espíritu Santo, difunden el mensaje de salvación a diversas naciones y culturas. Destaca la transformación de Saulo, un perseguidor de los cristianos, en el apóstol Pablo. Las epístolas de Pablo constituyen una parte esencial del Nuevo Testamento. Estas cartas, escritas a varias iglesias e individuos, proporcionan orientación espiritual y moral. También tratan temas teológicos profundos como la justificación por la fe, la gracia de Dios y el papel de la ley mosaica en la era cristiana. Las epístolas generales, escritas por Pedro, Juan, Santiago y Judas, complementan las enseñanzas paulinas. Estas cartas abordan diversos temas como la perseverancia en la fe, la importancia de vivir una vida piadosa, la advertencia contra los falsos maestros y la anticipación gozosa de la segunda venida de Jesús. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia y presenta profecías sobre el fin de los tiempos y la victoria final de Dios. Este libro, lleno de simbolismos y visiones, proporciona a los creyentes un mensaje de esperanza y consuelo. A pesar de los desafíos y pruebas, Dios reinará supremo y recompensará a aquellos que se mantengan fieles. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son 2 partes inseparables de la Biblia, cada una con su propia importancia y significado. El Antiguo Testamento establece la base de la creencia cristiana, presentando la historia de la creación, el pecado humano y las promesas de Dios a su pueblo.
Por otro lado, el Nuevo Testamento muestra la realización de esas promesas a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. A pesar de sus diferencias, ambos testamentos se complementan, proporcionando una visión completa del plan de Dios para la humanidad. La Biblia no es solo un libro de historia y de fe, sino también una guía moral. A través de sus páginas, los creyentes pueden aprender cómo vivir de acuerdo con los principios y valores que Dios valora. Los 10 mandamientos, las enseñanzas de Jesús y las epístolas de los apóstoles proporcionan directrices claras sobre cómo llevar una vida justa y piadosa. Es importante recordar que la ética y la moral cristiana se basan en el amor y la compasión, y no solo en una serie de reglas y regulaciones. Las profecías cumplidas son una faceta fascinante de la Biblia. Estas profecías, predichas en el Antiguo Testamento, se hicieron realidad en el Nuevo Testamento, proporcionando una prueba sólida de la veracidad de la Biblia. Por ejemplo, la venida de Jesús fue profetizada en el libro de Isaías, y su crucifixión y resurrección también fueron predichas en los Salmos. Estas profecías cumplidas refuerzan la fe de los creyentes y demuestran la soberanía y la omnisciencia de Dios. La Biblia y la ciencia pueden parecer opuestas, pero en realidad pueden complementarse. Aunque la Biblia no es un libro de ciencia, contiene verdades que se alinean con los descubrimientos científicos. Por ejemplo, el libro de Job menciona la suspensión de la Tierra en el espacio, un hecho que fue demostrado por la ciencia siglos después. Este paralelismo entre la Biblia y la ciencia muestra que la fe y la ciencia pueden coexistir y reafirma la autoridad de la Biblia. Los personajes notables de la Biblia son una fuente de inspiración y aprendizaje. Cada personaje, desde Abraham hasta Pablo, tiene una historia única que demuestra diferentes aspectos de la fe y la relación con Dios. Sus experiencias, tanto sus triunfos como sus fracasos, enseñan lecciones valiosas sobre la obediencia, la fe, el arrepentimiento y la gracia de Dios. Estudiar estos personajes ayuda a los lectores a entender mejor la historia bíblica y a aplicar sus lecciones en su vida diaria. Mujeres en la Biblia han jugado un papel crucial, a menudo subestimado. Desde Eva, la primera mujer, hasta María, la madre de Jesús, las mujeres han sido portadoras de vida, líderes valientes y fuentes de sabiduría y fe. Ruth y Esther destacan por su lealtad y coraje, mientras que María Magdalena es recordada como una devota seguidora de Jesús. A través de sus historias, se puede aprender mucho sobre la dignidad, el valor y el llamado de las mujeres. Los milagros en la Biblia son eventos extraordinarios atribuidos a la intervención divina. Desde la separación del Mar Rojo hasta la resurrección de Lázaro, los milagros desafían las leyes naturales para ilustrar la soberanía y el poder de Dios. Son testimonios de la gracia de Dios y su capacidad para intervenir en favor de su pueblo. Las parábolas de Jesús son narraciones breves que transmiten enseñanzas espirituales. Emplean situaciones cotidianas para ilustrar verdades profundas sobre el reino de Dios. Parábolas como la del sembrador, el hijo pródigo y el buen samaritano, transmiten enseñanzas sobre el amor, la misericordia y la justicia de Dios. El amor de Dios es un tema predominante en la Biblia. Desde el sacrificio de Jesús hasta las innumerables promesas de misericordia y perdón, la Biblia está llena de testimonios del amor incondicional de Dios. Pablo en su carta a los Corintios ofrece una de las definiciones más bellas de este amor: paciente, amable, sin envidia, sin orgullo, siempre esperanzador y perseverante. La oración es un elemento fundamental en la vida espiritual según la Biblia. Desde los Salmos, que son en gran parte oraciones y canciones, hasta las instrucciones de Jesús sobre cómo orar en el Sermón del Monte, la Biblia ofrece una guía valiosa para la comunicación con Dios. La oración es vista no solo como un medio de pedir ayuda, sino también de alabanza, confesión y acción de gracias. La Biblia nos ofrece valiosas enseñanzas sobre el perdón, un concepto central en el cristianismo. A través de diversas narraciones y parábolas, se nos enseña que el perdón es un acto de amor y humildad, una forma de liberarnos de la amargura y el resentimiento. Además, se nos recuerda constantemente que, así como Dios nos perdona nuestros pecados, también se espera que perdonemos a los demás. La esperanza es otro tema recurrente en la Biblia. En momentos de angustia, desesperación o incertidumbre, los textos bíblicos nos brindan consuelo y orientación, recordándonos de las promesas de Dios y de su amor incondicional. La esperanza en la Biblia no solo se refiere a la expectativa de bendiciones terrenales, sino también a la esperanza de la vida eterna.
Las promesas de Dios son otro aspecto esencial de los textos bíblicos. Estas promesas, que abarcan desde la provisión y la protección hasta la salvación y la vida eterna, son un constante recordatorio de la bondad y la fidelidad de Dios. Las promesas de Dios en la Biblia nos animan a confiar en Él y a vivir según sus enseñanzas. El concepto de la eternidad es fundamental en la Biblia. Los textos bíblicos nos hablan de una vida después de la muerte, en la que los justos viven eternamente en la presencia de Dios. Este concepto de eternidad nos impulsa a vivir nuestras vidas con un enfoque en los valores eternos y a buscar tener una relación personal con Dios. Finalmente, la Biblia nos proporciona valiosas herramientas y técnicas para su estudio. A través de la aplicación de principios hermenéuticos, podemos entender mejor el contexto histórico y cultural de los textos, interpretar correctamente su significado y aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. El estudio de la Biblia no solo enriquece nuestro conocimiento religioso, sino que también nos ayuda a crecer espiritualmente. Si este video te ayudó y gustó, no te olvides de suscribirte, darnos un pulgar arriba, activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos, dejarnos un comentario y compartir, ya que esto nos ayuda a llegar a más personas para que ellos también entiendan mejor la palabra de Dios. Que la gracia de Dios te acompañe siempre.